Hace unas semanas subí un vídeo en el que se comentaban tres formas de hacer una tabla de datos con Omron CX Programmer, pero hace unos días viendo un vídeo de ACC Automation me dio otra idea de cómo hacerlo utilizando las instrucciones de control de procesamiento de tablas. Está muy bien ese vídeo porque pone ejemplos de todas estas instrucciones y después más adelante se me ocurrió otra forma de hacerlo también con un registro de desplazamiento de palabra. Así que al final he decidido juntar todas las formas de hacer una tabla, que al menos yo sepa son 5, seguro que hay alguna otra más, y resumirlas en este vídeo comentando sobre todo las dos nuevas formas que vamos a ver ahora. En principio las tres formas que hemos visto en el vídeo anterior serían direccionamiento indirecto en área D, un array de datos en bloque de función y utilizar un registro de índice, los IR, ahí tenéis el vídeo. Y lo que sería la base, pues está comentada en esta otra entrada del blog, donde más o menos está todo hecho de forma detallada. Y de las nuevas instrucciones, pues en principio las instrucciones de procesamiento de tabla, que trabajaríamos con la instrucción sset, setStack, y a partir de ahí construimos la tabla y vamos a añadirle un par de funciones como calcular el valor máximo y mínimo de los datos que tenemos almacenados y también calcular el promedio. Para ver estas instrucciones tengo preparado un ejemplo en el que genero una tabla con 8 datos en la que escribo una entrada analógica de un CP1L, una de las analógicas integradas, que en principio es el canal... el A642 es el que voy a meter dentro de la tabla. Y una vez que tenga completos los ocho elementos de la tabla, pues lo que vamos a hacer es calcular el valor máximo, el valor mínimo y el promedio de los 8 valores que tenemos. Vamos comentando las instrucciones. Primero, lo que haríamos en primer ciclo y también pulsando el botón Reset es borrar todos los elementos de la tabla que tuviera aquí. En principio voy a trabajar del D97 hasta el D126, creo. Después voy a crear la pila, voy a crear lo que sería la tabla y le voy a decir que tiene 12 elementos. ¿Por qué 12 elementos? Porque si veo la ayuda de instrucción, lo que me dice es que necesita 4 canales, ahí están, esos 4 primeros canales de la pila, los necesita para escribir la última palabra en la tabla y el puntero, lo que sería el índice que va a indicarle a la instrucción dónde debe ir metiendo los siguientes datos. Entonces, si quiero meter una tabla de 8 elementos, pues tendré que decirle que necesito 12 canales. Por tanto, pues a partir de 97, 12 canales, me iría hasta el último elemento que sería el de 108. Estas dos otras palabras que meto también en primer ciclo son para el control de las funciones de suma y de máximo y mínimo que comentamos ahora. Y después lo que haríamos a la hora de meter los datos de la tabla, eso lo haríamos cada vez que pulsemos esta entrada, la 102, lo que va a hacer es meterme un nuevo elemento en la tabla con la instrucción push. La instrucción push ya viene preparada para controlar el desfase, le tengo que decir la primera dirección de la pila que he creado con ese set y el canal que quiero meter, en este caso la entrada analógica, pues el A642. Y él ya por defecto descuenta ese desfase de 4 canales que tiene la pila creada así con ese set. El problema que tiene esta instrucción es que una vez que metemos todos los canales, lo que nos va a pasar, no van a entrar más. Es decir, si yo he definido mi pila o mi tabla con 8 valores, una vez que meta los 8 valores, ya quedan fijos. Es decir, aunque yo utilice la instrucción push una y otra vez, como la tabla está llena, una vez que se ha llenado la tabla, ya no puedo meter más valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de alguna forma lo que tenemos que hacer es extraerlos.
y para extraerlos utilizamos la instrucción FIFO. En este caso, pues lo que extraigo es el first in, first out, es decir, extraigo el primer valor que entró. Entonces, lo que hacemos aquí realmente es, me faltaría una última instrucción, que es ese num, que lo que me hace es, me lee el número de elementos que hay en la tabla. Entonces, lo que hacemos es, cada vez que meto un valor, compruebo si la tabla está llena. Si no tengo 8 valores en la tabla, esta parte no se ejecuta y directamente me mete un valor. Y me dice cuántos hay en la tabla. Así hasta 8 veces, y cuando meta los 8 valores, como ya tengo la tabla llena, lo que hago a partir de entonces es extraer el último valor, bueno, realmente el primer valor que metí, y meter un valor nuevo. Lo que sería más o menos lo que tenemos en esta imagen. Ahí está. Entonces, inicialmente empiezo metiendo un valor en cada tabla hasta que se llena, y una vez que la tengo llena, extraigo el primer valor y meto un valor nuevo que va a ir escalando. Cada vez que pulse la I02 va a ir extrayendo el valor que está en la parte superior y subiéndome la tabla para meter el siguiente valor utilizando push. Lo siguiente que tengo es el cálculo del valor máximo y el cálculo del valor mínimo, donde utilizamos estas dos instrucciones, max y min, que necesitan una doble palabra de control. Es un poco farragoso, pero no es tampoco tan complicado. En la doble palabra, primero lo que le digo es cuántas palabras voy a buscar, en cuántas palabras, en este caso 8 porque es el tamaño de mi pila, y después si quiero que esa palabra se lleve a un registro de índice o no, y por último si son datos con signo o sin signo. En mi caso no lo quiero llevar al IR0 y son datos sin signo, por tanto estos dos valores serían 0 y por tanto en la doble palabra lo que le tengo que enviar es directamente 8 en decimal o en hexadecimal en este caso. Y la palabra en principio sería la misma para las dos. Después tengo otra instrucción que lo que me hace es la suma de los valores en la tabla, donde también tengo otra doble palabra de control. En la primera le tengo que decir cuántas palabras tengo en el rango, y en la segunda pues tengo una serie de bits con lo que puedo controlar. Por ejemplo, si voy a trabajar en byte, es decir, a veces cuando te llega un dato por Modbus, por ejemplo, pues aunque sea un canal, realmente son 2 bytes y a veces están intercambiados. Entonces aquí le puedo decir si voy a trabajar en byte y si quiero que los bytes estén en un orden o en otro. En principio, pues como no voy a trabajar en byte, sino que voy a trabajar en Word, va a ser un 0. Tipo de dato puede ser en binario o en BCD, en mi caso es binario, también es un 0, si no le pondría un 1. Y el tipo de dato, si es sin signo o si es con signo, pues en mi caso son datos sin signo, pues también un 0. Por tanto, lo que le tengo que enviar como palabra de control, pues también sería un 8. Y hay que tener en cuenta que el resultado va a ser una doble palabra. Claro, porque estoy sumando words. La Word puede tener hasta 75.000, puedo tener un número muy alto de Word, pues entonces en principio el resultado siempre va a ser una doble palabra. Y por último, lo que hago es una división de UL en largo y sin signo, es decir, es una división sin signo y de doble palabra. ¿Por qué? Porque mi dato de suma es en doble palabra, entonces tengo que hacer una división de doble palabra donde tengo el dividendo, que será la suma, el divisor, que será el número de elementos, y el resultado, que va a ser en este caso también una doble palabra, pero con cuidado porque me va a ocupar realmente 4 canales. Entonces,
ahí ya me daría mi resultado calculado, en principio en este caso, en doble entero sin signo. Vamos a probar cómo funcionaría con una tabla de vigilancia. Ahí tengo mi tabla, veo mi palabra de control. Estos dos primeros canales me indican el último elemento de la tabla, en este caso estará en el D108. Me van a indicar el puntero. Como tengo aquí valores, lo que voy a hacer es resetear la tabla. Cada vez que yo arranque el PLC o pulse esta entrada de reset, lo que hago es borrar todos los valores. Ahí está, todo borrado. Y vamos a empezar a meter valores en la tabla pulsando la entrada I02. Primer valor, 128. Me dice entonces que ya tengo un elemento en la tabla, que el valor máximo es 128 y el valor mínimo es 0. Y la suma, pues lógicamente 128, promedio 128. Vamos a meter otro valor. Y vemos que ahora tengo dos elementos en la tabla. Por tanto, fijémonos que primero meto aquí un valor, después meto aquí otro valor. El siguiente valor lo voy a meter aquí. Veo los resultados, el máximo ahora es 287, me va haciendo la suma, me va calculando el promedio. Vamos a meter otro valor, ahí está, otro valor, otro valor, otro valor, que podemos ver ahí. Todavía no estamos vaciando la tabla, porque no hemos llegado a 8 valores. Seguimos metiendo más valores y ahora hemos llegado al valor 8. Entonces, como ya tenemos 8 valores, esta igualdad ya se cumple, la tabla está llena y ahora lo que voy a hacer es que con FIFO extraigo este valor y meto un nuevo valor aquí. Vamos a darle el siguiente y vamos a meterle un valor grande, por ejemplo 1007 o ahí. Vamos a meterle y vamos a ver cómo este valor, ahí está, se me ha metido en la última posición y ha empujado la tabla hacia arriba. Y así pues sucesivamente veo cómo voy metiendo los valores en la parte de abajo y lo voy empujando para arriba. Y en todo momento tengo dentro de lo que sería la tabla el valor máximo calculado y ahora metemos un 2 y el valor mínimo que calculamos mediante estas funciones. Podemos hacer este ejemplo de la misma forma utilizando otra instrucción, en este caso un registro de desplazamiento de índice. ¿Cómo funciona esta instrucción? Pues lo vemos aquí en la ayuda. Lo que hace básicamente es eso. Cada vez que la ejecuta, primero tengo una palabra fuente, la meto en el registro y con cada activación de la instrucción voy desplazando hasta que llego al final del registro y a partir de ahí esa palabra se pierde. En este caso lo que hago es meto el valor de la analógica que tengo en A642 en el canal de 201 y hago que avance hasta el de 208, 8 elementos dentro de la tabla y a partir de ahí, con la siguiente ejecución de la instrucción, pues en principio el dato pues se perderá. Para poder calcular el promedio necesito saber cuántos datos tengo dentro de la tabla, porque si no, según la voy llenando, mientras no esté completa del todo, iría, si divido entre los 8 elementos, pues tengo ahí un error que no sería admisible. Entonces lo que hago es poner en paralelo un contador que me va a decir cuántos elementos tengo en la tabla, con una comparación hasta 8, de tal forma que cuando llegue a 8, pues este valor pues ya nos va a quedar fijo y a partir de ahí exactamente lo mismo que hemos hecho antes, donde calculo el máximo y el mínimo con la instrucción y hago la suma y por último divido entre los elementos que tenga en la tabla. En primer ciclo pues lo mismo, por los elementos de la tabla
y muevo las palabras de control para hacer los cálculos de la suma y el máximo y mínimo. Y si vemos cómo se van rellenando los datos, pues vamos a ver si pongo esto por ahí arriba. Y que pueda ver. Ahí. Vale, tengo los valores porque estoy utilizando los mismos bits. Voy a resetear la tabla y ahora voy a empezar a meter elementos. El primer valor es el de mi analógica, que es un 2. Vamos a meter otro valor. Ahí está. Y veo cómo el valor va bajando mientras metemos un nuevo valor en el registro. Ahí está. Va avanzando. Avanzamos. Avanzamos. Y en todo momento pues me está haciendo el cálculo del valor máximo y el valor mínimo. Veo ahí el número de elementos de la tabla, me calcula el promedio y en principio ahí el valor de la suma y la división. Sigo ahí metiendo datos y veo cómo en este caso los datos entran por arriba y van cayendo por abajo. Si comparamos ambas tablas, es decir, ahí estoy utilizando el mismo programa para los dos y puedo comparar en todo momento que los datos son exactamente iguales. Esto es utilizando la instrucción sset y esto es con el registro de desplazamiento. 8 elementos, el valor máximo es 1016, mínimo 448, el valor de suma y en principio el valor de promedio. Pues básicamente sería esto. Como vemos, quizá para mí esta es la instrucción más simple para hacer el registro y lo único que debes tener en cuenta es pues eso, para evitar que te falsen los datos mientras estás llenando la tabla, pues ir anotando el número de elementos que tiene. Pero la verdad es que esta instrucción de registro de desplazamiento de palabra, la verdad es que sí que puede dar mucho juego.